Margaret Hayes se arrodilló junto a la lápida de granito, con las rodillas hundidas en la hierba húmeda. El nombre grabado en la piedra decía Eliza Rossi, con unas fechas que hablaban de una vida truncada demasiado pronto. Las manos curtidas de Margaret colocaron las flores silvestres que había recogido al borde de la carretera. Flores amarillas y moradas que no costaban nada, pero que aportaban belleza a este lugar tranquilo. Durante el último año, Margaret había hecho esta peregrinación todos los domingos. Lloviera o hiciera sol, acudía a este cementerio situado en lo alto de una colina con vistas al valle, llevando consigo las flores que encontraba o que podía permitirse, y las colocaba con delicadeza junto a la tumba. Hablaba con Elisa mientras trabajaba, con voz suave en la quietud de la mañana. Los colores del otoño están empezando a aparecer, dijo Margaret, ajustando un tallo. Siempre te encantó esta época del año. Decías que te recordaba que los finales también podían ser hermosos. A Margaret se le empañaron los ojos al recordar. Eliza había sido su enfermera durante aquellos terribles meses en los que su marido, George, estaba muriendo de cáncer. Mientras otras enfermeras iban y venían con eficiencia profesional, Eliza se quedaba hasta tarde, cogiendo la mano de George, escuchando sus historias, tratándolo como a una persona y no como a un simple paciente más. Cuando George falleció, Margaret se quedó sola. Su hijo se había mudado al extranjero hacía años y estaba demasiado ocupado con su propia vida como para visitarla. Sus amigos se habían alejado, incapaces de soportar su dolor. Pero Eliza siguió acudiendo a ver a Margaret, incluso después de que sus obligaciones profesionales hubieran terminado. Habían formado una amistad inesperada, la anciana viuda y la joven enfermera. Eliza pasaba a visitarla en sus días libres, llevándole sopa o simplemente sentándose con Margaret en un cómodo silencio. Nunca hizo sentir a Margaret como una carga. Simplemente se preocupaba por ella. Entonces, una mañana, Margaret recibió una llamada telefónica. Eliza se había desmayado en el hospital durante su turno. Un aneurisma. Solo tenía 32 años. Margaret asistió al funeral, de pie al fondo de la multitud, observando a un hombre vestido con un traje negro que sostenía en brazos a una niña pequeña que no dejaba de preguntar por su mamá. Margaret se dio cuenta de que debían de ser el marido y la hija de los que Eliza había hablado, la familia a la que ella había sido tan fiel. Después de ese día, Margaret comenzó su ritual dominical. Era la única forma que conocía de honrar a la mujer que le había mostrado una amabilidad tan inesperada. Ojalá hubiera podido hacer más por ti, susurró Margaret, tocando la fría piedra. Me diste tanto y yo tenía tan poco que ofrecerte a cambio. ¿Quién eres? La voz era baja, controlada, pero atravesó el silencio de la mañana como una navaja. Margaret levantó la vista, sobresaltada. A unos metros de distancia había un hombre con una niña pequeña sentada en su cadera. Ella lo reconoció de inmediato. Era el mismo hombre del funeral, aunque ahora parecía más viejo, consumido por el dolor. Llevaba un traje gris oscuro, perfectamente entallado, y un anillo de oro que reflejaba la luz de la mañana. Su rostro era indescifrable, pero sus ojos estaban fijos en las flores que Margaret acababa de colocar. Detrás de él, a una distancia respetuosa, había otros dos hombres. No hablaban, no se movían, solo observaban. Lo siento, dijo Margaret, empezando a levantarse. Sus rodillas protestaron. No quería entrometerme. No lo hagas. Su voz la detuvo. No era dura, solo firme. Responde a la pregunta. Margaret se quedó donde estaba, arrodillada sobre la hierba húmeda. Me llamo Margaret Hayes. Conocía a su esposa. El hombre apretó la mandíbula de forma casi imperceptible. Todos los domingos, durante un año, las mismas flores, a la misma hora. Hizo una pausa. ¿Por qué? Porque merecía ser recordada, respondió Margaret con sencillez. La niña, que tenía los mismos ojos dulces que Eliza, observaba a Margaret con franca curiosidad. No podía tener más de 4 años. El hombre observó a Margaret durante un largo momento. Luego, sin volverse, le dijo a uno de los hombres que tenía detrás: «Rocco, lleva a Lily al coche». El hombre más corpulento se adelantó con suavidad y cogió a la niña con cuidado. «Vamos, Pícola,
Vamos a ver los pájaros. Cuando se quedaron solos, la expresión del hombre cambió ligeramente. La dureza permaneció, pero algo más apareció debajo de ella. Algo crudo. Dante Rossi, dijo. Su marido. Lo sé, dijo Margaret en voz baja. Te vi en el funeral. Entonces sabes que no te recuerdo allí. Me quedé atrás. No creía que encajara con la familia. Dante entrecerró los ojos. ¿Pero perteneces aquí? ¿A su tumba? Ella me salvó la vida, dijo Margaret. No en el sentido médico, en todos los demás sentidos que importan. Por primera vez, su expresión se resquebrajó. Solo un poco. Cuéntame. Así que Margaret se lo contó. Le habló de la enfermedad de George, de la amabilidad de Eliza, que iba más allá de su trabajo, de las visitas que continuaron después de la muerte de George, de cómo Eliza le había dado una razón para seguir viviendo cuando ella quería rendirse. Dante escuchó sin interrumpir, con el rostro impasible, pero sus manos, descansando a los lados, se habían cerrado en puños. Nunca dijo nada, dijo finalmente. Su voz era áspera. Llegaba a casa cansada, pero nunca se quejaba, nunca te mencionaba. Así era Eliza, dijo Margaret en voz baja. No hacía cosas amables para que se le reconociera. Dante se quedó callado durante un largo rato. Entonces, inesperadamente, señaló un banco debajo de un viejo roble. Siéntate. No era una petición, pero tampoco era cruel. Margaret se levantó lentamente, con dolor en las rodillas, y caminó con él hasta el banco. Se sentaron en silencio, observando a Lily perseguir pájaros en la distancia, bajo la atenta mirada de Rocco. Después de que ella muriera, dijo Dante en voz baja, estaba enfadado. Todavía lo estoy. Hizo una pausa. Tenía 32 años. Toda la vida por delante. No tenía sentido. No, asintió Margaret. No lo tenía. Pero sentado aquí, continuó, con la mirada fija en su hija, escuchando lo que ella significaba para ti, entiendo algo que antes no podía entender. Se volvió para mirarla. Ella sigue aquí, sigue marcando la diferencia. Margaret sintió cómo las lágrimas le resbalaban por las mejillas. Ojalá le hubiera dado las gracias como es debido, susurró. Le hubiera dicho lo que significaba para mí. La expresión de Dante se suavizó, solo un poco. Ella lo sabía. 3 semanas más tarde, sonó el teléfono de Margaret. No reconoció el número. Soy Dante Rossi. La voz era formal, cautelosa. Lily ha estado preguntando por la florista. ¿Vendría a cenar? Margaret llegó a la dirección que él le había dado con un nudo en el estómago. La casa era grande, apartada de la carretera, detrás de unas verjas de hierro, paredes de piedra, contraventanas de madera oscura, árboles viejos que proyectaban sombras sobre el césped. El tipo de casa que hablaba de historia y secretos. Rocco abrió la puerta, asintió cortésmente y se hizo a un lado. Por dentro, la casa era diferente de lo que Margaret esperaba. Cálida, habitada. Había fotos en el pasillo, muchas de Eliza, con una sonrisa brillante y genuina. A Margaret se le hizo un nudo en la garganta. ¿Has venido? Lily apareció corriendo por el pasillo, con sus piececitos repiqueteando sobre el suelo de madera. Agarró la mano de Margaret. «Ven a ver mi casa de muñecas». Margaret se dejó llevar, maravillada por la energía de la niña. Se sentaron en el suelo de la habitación de Lily, rodeadas de muñecas y juguetes, y por primera vez en lo que le parecieron años, Margaret escuchó la risa de una niña. Dante se quedó en la puerta, observando. Su rostro estaba cuidadosamente neutro, pero sus ojos estaban húmedos. No se había reído así, dijo en voz baja, desde que murió su madre. Durante los meses siguientes, Margaret se convirtió en una presencia habitual en sus vidas. Enseñó a Lily a hacer galletas. Le leía cuentos antes de dormir y escuchaba sin cansarse las interminables historias sobre sus aventuras en la guardería. También le dio a Dante algo que él necesitaba. Alguien que comprendía íntimamente su dolor y no esperaba que lo superara. Para Margaret, cuidar de Lily llenó un vacío que casi había olvidado que existía. Echaba de menos que la necesitaran, echaba de menos tener un propósito. Un domingo por la mañana, 6 meses después de su primer encuentro en el cementerio,
Dante apareció en el pequeño apartamento de Margaret. Llevaba su habitual traje oscuro, pero su expresión era más suave de lo que ella había visto nunca. Lily y yo nos preguntábamos, dijo, si te gustaría venir con nosotros hoy a visitar a Elisa, para hacer oficial que formas parte de esto. El corazón de Margaret se llenó de alegría. Me encantaría. En el cementerio se quedaron juntos. Los tres. Dante colocó un ramo de rosas blancas, Lily dejó un dibujo que había hecho, y Margaret añadió sus flores silvestres. Mamá, dijo Lily, tocando la lápida con su pequeña mano. Margaret me hace sonreír como tú solías hacerlo. Dante rodeó con el brazo los hombros de Margaret. Ella se apoyó en su firme presencia y permanecieron juntos en silencio. Tres personas unidas por la mujer, a la que todos habían amado, encontrando consuelo en su inesperada conexión. «¿Sabes?», dijo Dante mientras caminaban de vuelta al coche. Elisa creía que el amor se multiplica. Nunca se divide, que siempre hay espacio para más personas en tu corazón. Tenía razón, dijo Margaret, tomando la pequeña mano de Lily entre las suyas. Tenía razón en tantas cosas. Un año después, Margaret se mudó a la suite de invitados de la casa de Dante. Insistió en pagar el alquiler, aunque él se negó. Juntos, crearon un hogar lleno de la presencia de Elisa. No como un santuario del pasado, sino como una base para su futuro. Lily la llamaba Abuela Margaret, y el nombre le quedaba perfecto. Seguían visitando el cementerio todos los domingos, los tres juntos. Las flores que dejaban eran ahora más abundantes, una celebración de una vida que seguía uniendo a las personas incluso después de la muerte. Margaret, que en su día había creído que su vida había terminado, descubrió que a veces los capítulos más importantes se escriben más tarde de lo que esperamos, que el amor y la familia se pueden encontrar en los lugares más inesperados, que cuidar la memoria de alguien puede llevar a cuidar el corazón de alguien. El don de Elisa había sido su capacidad para ver a las personas, verlas de verdad, y preocuparse por ellas sin esperar nada a cambio. Y ese don perduró en la familia que había construido, en las conexiones que había forjado, en el amor que seguía creciendo a partir de las semillas de bondad que había plantado. Algunas personas dejan atrás riqueza o poder. Elisa dejó algo mucho más valioso. Dejó atrás a personas que sabían amar bien porque ella les había enseñado cómo hacerlo. Y en un mundo a menudo definido por la oscuridad, esa luz siguió brillando.